Pues a ver, en realidad un poco todo por accidente. Yo vengo así de una familia trabajadora de, vamos, operarios de fábrica. Entonces soy de Ibi, de Alicante. Y la verdad es que sí que es verdad que de alguna manera ese sitio donde yo nací, donde yo crecí y donde fui al instituto, como que ha marcado un montón, como muchas cuestiones que tienen que ver con mi trabajo. Y en realidad yo me meto en el mundo del teatro un poco por descarte. Es decir, que no había como muchas cosas que me interesaran y acabé haciendo como teatro. O sea, luego en la escuela de teatro no me acababa de interesar tampoco el teatro y acabé haciendo danza. Y digamos que yo así, si me tengo que definir desde alguna disciplina, me defino desde la disciplina de la coreografía. Así que nada, pues eso, hago coreografía, soy bailarín, soy coreógrafo un poco por accidente. Y luego en realidad hay un montón de cuestiones que se cruzan a partir de ahí, que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con el juego. Hay un montón de cosas que a mí me interesan y que siempre se abordan desde la disciplina de la danza, pero que luego se expanden siempre mucho más allá. Y es un poco, yo creo que si algo así, alguna característica tienen como los curros que hacemos, es eso justamente, es que se desbordan siempre, o sea, que van más allá de la disciplina. Pues a mí la pandemia llega en un momento donde andamos con un proyecto de investigación así, donde estamos muy cómodos. Es decir, que yo he trabajado siempre viajando mucho, 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 viajando muchísimo. Y digamos que en los últimos 2 años, al último año, empiezo a trabajar más en Valencia y tengo la suerte de pronto de pues, estar en un proyecto de investigación en un sitio que se llama La Granja, que es del Instituto Valencià de Cultura, y ahí nos pilla como a un grupo de amigos, porque estamos Sandra Gómez, Norberto Llopis, Paula Pachón, a un grupo de colegas como currando un proyecto sin necesidad de mostrar resultado final, estamos todos dados de alta en el régimen general, no tenemos que ser autónomos, o sea, nos pilló en el paraíso, un poco. Además, el sitio está en Burjasot, nadie nos controlaba, es un edificio que todavía no tiene como una dirección, con lo cual está un poco como descontrolado, digamos. Es un espacio institucional desinstitucionado. Y entonces nos pilla muy bien, nos pilla allí trabajando como por favor, que no nos saquen de aquí, que nos dejen ir por las mañanas a trabajar allí. Así que, o sea, como fue un poco una parada en seco de ese proyecto, donde andábamos así como muy entretenidos y nos dio como un poco de rabia, así como parar eso. Pero también es verdad a la vez que andábamos así como medio cansados de trabajar mucho y entonces para mí las primeras semanas, de hecho yo lo sigo pensando, yo creo que deberíamos de meternos en casa como una vez al año, así como una cosa similar. Es decir, que sin la cosa de la pandemia, sin la cosa del virus, pero yo creo que eso debería de ser así por decreto ley, como un mes al año, todo el mundo en su casa, a leer, cada uno que haga lo que quiera. Pero me pareció como muy sano el primer mes. Y después empezamos a trabajar. Quiero decir que después, cuando la cosa empezó a verse que, bueno, que no salíamos a la calle y que iba para largo, se empezó a ver que teníamos que empezar a desarrollar nuestro trabajo de manera diferente y entonces Zoom llegó a nuestras vidas. Y entonces a partir de ahí pues entramos en la misma dinámica. Es decir, que yo pienso que, bueno, pues que al final ha sido lo mismo, ¿no? O sea, que trabajar aquí de cara al ordenador desde casa o viajar, en el fondo no deja de ser otra cosa que trabajar, o sea, como que ocupar un montón de tiempo de tu vida, pues eso, haciendo cosas que pueden estar muy bien, pero que tú no eliges. A mí me pasó una primera cosa al principio y es que yo no le encontraba ningún sentido a lo que estábamos haciendo. Es decir, yo recuerdo de ver unas primeras propuestas así de cuando empezamos a salir. Y, por ejemplo, aquí en Valencia, el IBAM empezó a programar cosas así de performance en el hall de entrada con un programa que hacía Néstor García. Y vino una gente como Ángela y Julián Pancomio a hacer como una performance y fuimos a verles. Y claro, de pronto estábamos todos allí alrededor con nuestras mascarillas, y yo no le encontraba ningún sentido a eso.
Era como, pues esto laboralmente tenemos que continuar porque la gente necesita como seguir haciendo como sus cosas y cobrando por sus proyectos y como que las agendas tienen que continuar, pero estamos continuando a pesar de todo. Y a mí me cuesta todavía a veces encontrarle el sentido a meterme en una sala, ¿eh?, de teatro y ver una pieza como con gente lejos, con las mascarillas. Me parece como, bueno, que no tiene sentido artísticamente hablando, estéticamente hablando, como que eso de pronto pasa a ser otra cosa. Yo recuerdo el primer bolo que hicimos de una pieza que se llama El esfuerzo constante de ganarse la vida, que la hicimos en Casa Encendida en la terraza. También era el primer día que Casa Encendida programaba. Y decidimos hacerlo en terraza porque la pieza se adapta bien a cualquier sitio y era como en la terraza va a ser más seguro porque es al aire libre. Eso fue en septiembre y fueron 2 bolos, 2 funciones y no tuvo mucho sentido. O sea, tuvo sentido de arrancar, ¿no? De arrancarle así como la temporada, de empezar a hacer cosas, que la gente empezara como a acostumbrarse como al formato, pero como pieza de pronto perdía un montón de sentido. Por las limitaciones y porque al principio yo creo que eso luego se ha ido suavizando por la percepción, es decir, por la manera de estar juntos, porque yo creo que si las piezas de performance, de artes vivas o como quieras llamarle, tienen algo, es que reúnen a un grupo de gente en torno a una cuestión, a una cosa, a un cuerpo, a unas ideas. Y si estar juntos cambia de manera tan radical, yo sobre todo creo que al principio es que no estábamos juntas, o sea, era todo rarísimo. Y además, justamente, esa nueva forma de estar juntas se comía todo lo demás. Es decir, que yo estaba sentado viendo piezas pensando, hostia, el de al lado, fíjate, nadie mira, no nos ven las caras, la gente que está haciendo ahí dentro no ve cómo la... Entonces, cambiaba absolutamente todo. Entonces, la pieza se convertía en una mirada interna de cómo estamos juntos, esto qué es, qué pasa aquí, y la pieza daba igual. Y es verdad que a lo largo del tiempo, pues como somos, porque somos unos bichos que nos adaptamos a todo, empezamos también como a adaptarnos a esa manera de estar juntos que es diferente. Que yo creo que todavía no estamos como adaptados del todo, pero danos tiempo. O sea, yo, vamos, en un año podríamos vivir, o sea, es que somos unos bichos, nos adaptamos a todo. O sea, yo cuando veo teatro grabado o cosas grabadas, o sea, siempre lo veo pensando en una referencia. Es decir, de pronto algún amigo me envía un vídeo o veo el trabajo de alguien y lo veo, pero lo veo más como una referencia que como un pensar estoy viendo la cosa. Pero no, a mí no me interesa. O sea, bueno, yo para empezar creo que el teatro grabado no existe. Eso es cine. Teatro grabado es cine. Eh, O sea, o videoarte, o llámale como quieras, pero cuando el cuerpo no está, pues es otra cosa. O sea, que el cine es eso. O el videoarte, o como se le quiera llamar, pero vaya, o sea, como es el audiovisual, ¿no? Que es una pantalla con una imagen y sonido, que eso ya está como inventado. Que me hace gracia porque es que han habido como muchos experimentos que están fenomenal, de teatro grabado, de tal, pero vaya, que eso, filming, si te pillas filming un festi que no sea el festi así de Cannes, es un montón de pelis que podrían ser teatro grabado. O sea que hay un tipo también de cine mucho más, digamos, menos basado así en cómo se tiene que hacer cine como Dios manda, que ya hace eso, que ya hace propuestas muy, muy experimentales, ¿no? El otro día, por ejemplo, en la alternativa había una peli que se llama Big, 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 que es un documental, es una peli de unos tíos que lo que han hecho ha sido ver la película Big, 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 así una americanada de estas, y la han visto como no sé, 300 veces, y se han grabado siempre como viéndola, y la han visto con gente, con amigos, con familiares, o sea, quedaban en casa, veían la peli con un grupo de peña. Y han ido grabando como ese visionar esa peli de Tom Hanks, así, es una peli. Y entonces han hecho una peli de eso. Entonces, o sea, tú ves la peli y piensas que podría ser teatro grabado. Pues mira, a nivel de actividad artística, o sea, yo en mi caso, porque además nosotros teníamos un montón de saraos, ¿eh? O sea, y hemos hecho un montón de cosas. Así,
hemos hecho un festival que se llamaba La Cosa Rara, como aquí en Valencia. Hemos montado como unas jornadas de artes vivas que se llamaban Ahora. Y luego hemos montado como pues, un proyecto que ya hicimos en Madrid, en Conde Duque, que se llama El lugar donde se hacen las cosas, sobre trabajo, o sea, como visitar centros de trabajo. Y en general lo que nos pasa, o lo que a mí me ha pasado es que creo que en mi caso yo me dedico a hacer cosas que no es para 500 personas, ni para 400, ni para 300. Incluso en muchos casos mola que sean para 20 o para 15. Y entonces lo que nos ha pasado es que eso ha quedado como justificado. Es decir, el hecho de que solo pudieran venir 15, 20, 30 personas a participar de los proyectos que hacemos nos ha venido fenomenal, porque era como, uff, es que no tenemos que hacer como mucha publi ni tal, porque cabe muy poca gente. Y al comisario, al programador de turno, pues ya se va a relajar con eso, porque no necesita que la petemos, sino que con 20 personas como que es que ya no da para más. De hecho, hacíamos unas excursiones, por ejemplo, fuimos a la central nuclear de Cofrentes, o son unas excursiones que visitamos centros de trabajo, eh, y éramos 20 en un autobús de 50, porque eso, queríamos que la gente fuera como segura, relajada, así como una persona de cada dos plazas. Eh, y entonces ha sido muy guay porque de pronto conseguías como un grupo pequeño donde todo el mundo tiene como un interés súper concreto, donde además las charlas dejan de ser charlas para pasar a ser como conversaciones, porque un grupo así de 20 personas sí que da como para abrir conversaciones y de verdad tener una conversación con la gente. Es decir, abrir a otros modos de participación. Y es verdad que las instituciones culturales en general son poco propensas a organizar como este tipo de actividades para poca gente, donde realmente se profundiza en alguna cuestión. O sea, en general las instituciones culturales son más propensas al espectáculo. Mogollón de peña y rapidito. Entonces, eso, o sea, las condiciones que ahora se plantean, a nosotros desde Taller Placer, que es el colectivo donde yo ocurro, nos vienen fenomenal. Porque nos redimensionan la institución, porque no tiene más remedio la institución que redimensionar sus propuestas, y en realidad se ajustan a las dimensiones que nosotros quisiéramos y que nosotros tendríamos y que normalmente tenemos. Así que en ese caso nos ha venido muy guay. O sea, bueno, el otro día eso, pensábamos como en Danza Valencia hicimos la presentación de este proyecto que os contaba de investigación, que se llamaba En Helvética No, No, No. Y entonces grabaron eso en directo para mucha gente que no, porque claro, solo cabían 30 personas o 40 personas, no recuerdo cuál era el aforo máximo, en la Matilde Salvador, que es una sala pequeñita que hay en la universidad, que normalmente creo que caben como 120, 140 personas. Y entonces Danza Valencia decidió, no solamente para nosotras, sino para todos los espectáculos, como contratar como un equipo de filmación que lo que ha hecho ha sido grabar todos los espectáculos, o sea, pasarlos online, pasarlos en directo. Y en realidad no solamente en directo, sino que luego hay un link ahí que ha quedado que si tú lo buscas no lo vas a encontrar, pero es como un link privado que si yo te lo paso, pues sí que puedes ver como el show, ¿no? Y, y en realidad, pues eso, o sea, es como difícil, ¿no? Porque tú dices, ja, hay un montón de gente que está viendo el proyecto de investigación que nos hemos currado y que lo está viendo ahí en la pantalla de su casa y que en realidad eso que está viendo no es lo que nosotros hemos trabajado, porque además en este proyecto, pues, o sea, trabajábamos como con el sonido, trabajamos con la simultaneidad de las acciones, trabajamos de una forma como muy espacial, donde era muy importante como que el espectador como escuchar a alguien en un sitio y que por detrás o sea, por detrás del público estuviera escuchando como otra cosa. Entonces, claro, te das cuenta de que desvirtúa todo el curro, ¿no? Y yo creo que para mucha gente sí que puede tener como la idea de, vale, esto es una referencia, pero en realidad yo no estoy viendo el trabajo. Pero para otra mucha gente sí que puede pensar, este es el trabajo y me interesa o no me interesa, pero lo veo así. Ese es como el peligro, ¿no? Entonces ahí hay algo ahí como muy complejo.
Porque por un lado es un festival público, Danza Valencia, se invierte un montón de pasta y está guay que eso pues lo vea mucha peña, que no lo vean 20 personas, ¿no? Pero también a la vez lo que estás haciendo es que están viendo un curro que no es el trabajo. Y para mí siempre es como, no hay una posición clara, ¿eh? O sea, como que me puedo poner artista y decir, ah, que mi curro ahí no se ve guay, tal, no sé qué. Pero es verdad que eso se paga con dinero público y molaría que más de 30 personas vieran eso, si es posible, ¿no? Entonces me parece que no es un dilema ahí complejo, vaya, que no es una cuestión así como muy clara, muy, me parece que para mí ahora mismo, con esta cosa de que pueden entrar pocas personas a ver como los proyectos donde se ha invertido un montón de dinero público, hay un dilema ahí como que es, bueno, que hay que meterse en eso, que hay que hablar de eso, como que eso hay que desentrañarlo, porque creo que allí hay una cuestión como importante. Que por un lado, proyectos como con poca gente se puede llegar muy a fondo y se puede trabajar de una manera como más personal y más directa y eso, bueno, ahí, pues, no sé, hay un montón de ideas que ganan, hay un montón de espacios conceptuales en los que se puede entrar, que si no, no se podría, etcétera, etcétera, pero también a la vez llegan, o sea, como entra poca gente, o sea, como que es mucho dinero para poca gente, o sea,